Buenos días. El día de hoy vamos a hacer un pequeño video de introducción a la genética. En esta primera parte vamos a hablar sobre la historia de la genética y las teorías que se generaron sobre la herencia antes del siglo XIX. Entonces empecemos por hablar de Hipócrates. Hipócrates hacía parte de los antiguos griegos y es mundialmente reconocido como el padre de la medicina. Gracias a él se hace el juramento hipocrático. Hipócrates es una de las primeras personas que habla sobre la herencia, y él consideraba que cada persona tenía pequeños elementos representativos de todas las partes del cuerpo paterno que se concentraban en el semen para luego dar lugar a las partes correspondientes del envío filial. Es decir, él consideraba que en los espermatozoides de los hombres estaban todas las características representativas del nuevo ser. Aristóteles, también parte de los antiguos griegos, creía que el semen paterno contenía un plan con instrucciones precisas para modelar la sangre informe de la madre y dar lugar así al descendiente. Es decir, Aristóteles compartía con Hipócrates la idea de que todas las características representativas del nuevo ser estaban en el semen paterno y que era a partir de la sangre de la madre o del óvulo que ellas comenzaban a modelarse para dar lugar al nuevo ser. Estas ideas se mantuvieron durante mucho tiempo en la mente de las primeras personas en preguntarse sobre la herencia. Con Van Leeuwenhoek se da un salto importante porque a partir de la posibilidad de ver a través del microscopio, él encuentra las primeras muestras de semen en la cual él puede identificar a los primeros espermatozoides. Estos él los reconoce como pequeños animalitos o animáculos. Decía que estos animáculos eran pequeños hombrecitos que se encontraban dentro de las gametas masculinas y que solo estaban esperando el momento de crecer y desarrollarse en el vientre materno. Es decir, él decía, los órganos ya están formados en miniatura dentro de los gametos y solo requieren que las estructuras preexistentes crezcan. A esto se le conoció con el nombre de la teoría de la preformación, una teoría que también duró durante mucho tiempo en la mente de los grandes científicos del momento. En la teoría de la preformación se dividían en grupos los ovistas y los espermatogenistas, quienes pensaban que esos pequeños animáculos se encontraban o dentro de los óvulos o dentro de los espermatozoides. Otro de los científicos interesados en entender esto de la herencia de los caracteres o cómo se heredaban los caracteres fue Jean-Baptiste Lamarck, lo tenemos acá. Él decía que los caracteres adquiridos implicaban que los animales, los seres vivos, habían adquirido, impreso o modificado en su propia organización durante el curso de su vida, algunos cambios que habían conservado y transmitido a sus descendientes. Entonces, el ejemplo más conocido por el cual él explicaba esto es el ejemplo de las jirafas de Lamarck. Entonces decía él que las jirafas viven en la sabana alimentándose de las hojas de los árboles. En la época de sequía, esas hojas escasean. Ante la falta de hojas, las jirafas estirarían su cuello y sus patas para lograr alcanzar las hojas situadas a mayor altura. El estiramiento de las patas y el cuello provocaría su alargamiento. Estos caracteres los heredarían los descendientes, es decir, eran caracteres que se adquirían durante la vida del organismo y que podían ser heredados a sus descendientes. En un camino opuesto está Darwin. Sabemos que Darwin también se interesó por esto de las leyes de la herencia, aunque cuando él escribió El origen de las especies, o cuando lo publicó en 1858, dijo que las leyes que rigen de la herencia son en su mayor parte desconocidas. 10 años después, él escribe o publica otro libro, La variación de animales y plantas en domesticación, donde explica que los organismos son diferentes unos de otros por tener diferentes tipos de gémulas. Las gémulas de padre y madre se suman en la progenie. A esta teoría se le conoció como el concepto de pangénesis. Entonces, decía él, los pangenes se producen a partir de las diferentes partes del cuerpo de los padres y van hacia los órganos reproductivos. Cada uno de estos pangenes dan origen a una parte igual en el hijo. El blending era la combinación de las características de los padres para dar una nueva, un producto de la mezcla. Entonces, aquí tenemos representado ese concepto de pangénesis, por el cual él decía
que la información estaba en distintas partes del cuerpo, que viajaban a través de los órganos reproductivos, donde podían transferirse a los gametos, tanto de los hombres como de las mujeres, para generar un nuevo ser. Evidentemente, esta teoría de la pangénesis tuvo sus detractores. En contraprestación a esta teoría nace la teoría del germoplasma, por la cual las líneas germinales siempre se encuentran en los órganos reproductivos. Estos órganos reproductivos contienen un juego completo de la información genética. Esta información es transferida directamente a los gametos y generan una mitad del padre y otra mitad de la madre. Es en este escenario que aparece Gregor Mendel en el año de 1865. Se le conoce como el padre de la genética porque es quien propone por primera vez el concepto de gen sin nombrarlo gen. Realmente él no le dio el nombre de gen. Él decía que existía el concepto de la herencia mezclada, donde en la descendencia se mostraban normalmente características similares a ambos padres, pero la descendencia no siempre era una mezcla intermedia entre las características de sus parentales. Por ejemplo, él decía, no siempre se encuentra que si mezclamos una planta de la misma especie con flores rojas y una planta de la misma especie con flores blancas, sus hijos o los descendientes de los dos tengan flores rosadas. Podía darse eso, o podía darse que hubieran flores rojas o flores blancas. Mendel propone entonces una teoría de la herencia particulada, donde dice que los caracteres están determinados por unidades genéticas discretas que se transmiten de forma intacta a través de las generaciones. A esto lo llamó el carácter, es decir, la propiedad específica de un organismo, una característica o un rasgo. Él decía que estas características o rasgos eran capaces de heredarse a la descendencia y que algunas eran susceptibles de mostrarse y otras no, a las que llamó dominantes porque se podían mostrar, y recesivas aquellas que mantenían la información pero no eran mostrables visiblemente. Para estos estudios él tuvo como modelo de estudio la planta del guisante, el Pisum sativum, o como la conocemos nosotros con el nombre de arveja, ¿cierto? ¿Por qué escogió esta planta? Porque hay una amplia gama de variedades en las cuales él podía encontrar características específicas para comparar. Por ejemplo, encontraba plantas de arveja donde la semilla podía ser de color amarillo o de color verde, o también semillas en las cuales la semilla podía ser rugosa o lisa, o plantas que podían ser altas o enanas, o plantas con flores blancas o flores lila, etc. Estas plantas resultaban fáciles de analizar y podían autopolinizarse, por lo tanto él podía sacar cepas puras de cada una de esas plantas. El modelo de experimentación de Mendel le generó la capacidad de poder sacar muchísimos datos que fueron analizados y cuantificados para generar 3 leyes. De estas leyes hablaremos más adelante. Ahora, retomando la teoría de la pangenia de Darwin, Francis Galton, que era primo de Darwin, se dio a la tarea de tratar de demostrar experimentalmente si la teoría de Darwin tenía sentido o no. Para eso generó un experimento con conejos blancos y con conejos negros. Para él, si las gémulas se encontraban a través del cuerpo, navegaban a través del cuerpo, tenía que ser a través de la sangre. Por tanto, decidió hacer transfusión de sangre de conejos negros a conejos blancos para verificar si se podía producir un cambio de color en la descendencia. Después de generar varias experimentaciones, pues sus respuestas no fueron concluyentes y tuvo que determinar que evidentemente no era la explicación correcta a la herencia de caracteres. Por eso usó la hipótesis de pangénesis, pero se anticipó a Weismann al afirmar que las gémulas permanecen diferenciadas dentro del cuerpo, guiando su desarrollo y sin que el cuerpo pueda causarles impacto alguno. Los individuos no pueden adquirir atributos hereditarios a partir de su entorno de alimentación, algo muy importante, que de todas formas hablaba sobre también la teoría de Lamarck. Evidentemente no se pueden cambiar atributos o rasgos por el uso o desuso de diferentes órganos. Evidentemente eso no es así, porque las características permanecen siempre dentro del organismo. Ya cuando aparece August Weismann en el horizonte, él hace la diferenciación clara entre células somáticas y células germinales o sexuales. Él habla de las células somáticas, quienes tenían
todas las características del organismo, pero que no heredaban a la descendencia. Habló en cambio de que las células germinales eran las que tenían la capacidad de heredar esas características y que se heredaban por mitades. Una mitad correspondía al padre y otra mitad correspondía a la madre. Ante todas estas teorías aparecen otros dos científicos que vale la pena nombrar, que son Wilhelm Roux y Reich. Wilhelm Roux genera unos montajes experimentales con huevos de anfibios, en lo que él llamó la teoría del mosaico. En esta teoría del mosaico, él podía explicar cómo se daba el desarrollo de los huevos con diferentes clivajes para determinar cómo las características de los padres se iban dando en los hijos poco a poco durante el desarrollo embrionario. Reich hace otro estudio, pero él lo hace en ese momento con erizos y obtiene resultados totalmente opuestos, que se daban de acuerdo al clivaje, mientras que aquí el clivaje se daba a partir de blastómeros, que vemos acá. Aquí el clivaje se da con blastómeros, pero blastómeros que después dan lugar a mórulas. Este desarrollo del erizo es supremamente parecido al desarrollo de los vertebrados, lo que implicó en ese momento que se generaran grandes discusiones sobre cómo era el desarrollo embrionario de vertebrados e invertebrados. Finalmente, William Bateson acuña el término genética en una carta que le dirige a Adam Sedgwick en 1905. Por eso, y gracias a eso, se redescubren los estudios de Mendel, porque él se da a la tarea de leer toda la teoría de Mendel y generar un libro que se llamaba Los principios mendelianos de la herencia, una defensa, en la cual él traducía los trabajos originales de Mendel sobre hibridación y explicaba por qué eran de gran importancia para la genética moderna. Entonces le debemos a Bateson que los estudios de Gregor Mendel no fueran olvidados. Es importante agregar que Gregor Mendel fue contemporáneo con Charles Darwin. De hecho, Gregor varias veces le escribió a Darwin explicándole su teoría sobre la herencia, y Darwin desestimó por completo los trabajos de Mendel y pues no lograron llegar a un acuerdo en su momento. Sus teorías fueron completamente contrarias. Esta historia continuará. Este es un primer esbozo sobre la historia de la genética y vamos a continuar en esto. Nos vemos la próxima. Hasta luego.